Jerónimo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar esta pequeña plática con nosotros. Y bueno, primero me gustaría que nos platicara quién es Jerónimo Reyes y qué hace Jerónimo Reyes. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo soy Jerónimo Reyes, soy eh, mixteco de origen, soy de un pueblo que se llama San Juan Mixtepec, que está en la Mixteca Alta, en Oaxaca. Y llegué a la Ciudad de México a los 14 años, más o menos, 14 años, sin hablar español. Tuve que trabajar ahí de chalán, de albañil, de plomero, de machetero, un montón de cosas. Y, y por fortuna pude continuar el estudio en la secundaria, y luego el CCH, estuve en CCH, y luego hice la carrera de biología. Entonces pues soy biólogo de profesión y trabajo aquí en el Jardín Botánico. Estoy a cargo de una colección de plantas, sobre todo me especialicé, digamos, en plantas que están en riesgos de extinción. Entonces tengo el programa desde hace muchos años, desde 1991 que llegué aquí. Empecé a propagar plantas, sobre todo cactáceas, grasuláceas y algunas agaváceas que están en riesgos de extinción. Y de ahí es donde se genera este programa que se conoce ahí como Adopta Planta, ¿no? Todo el programa incipiente en los 1996, 97 iniciamos, que la gente pudiera adoptar plantas que estén en riesgo de extinción, y si llegara a extinguirse, pudiera adoptar estas plantas. Pero como mi licenciatura, para obtener el título, tuve que hacer un estudio que se llama estudio florístico. Entonces, este estudio florístico es estudiar todas las plantas que hay en una región, que fue el mismo municipio de San Juan Mixtepec. En todo el municipio estuve explorando para estudiar botánica. Entonces soy en realidad botánico general para iniciar, ¿no? Después me especialicé, pero soy un botánico. Y pues un botánico pues ve todas las plantas, o sea, sin distinción desde pasto, árboles, arbustos, y lo que se atraviese le interesa, pues es un botánico. Y de ahí que, bueno, algunas cosas, ¿no? Otras plantas con especial interés, como son los magueyes, porque pues, estamos ligados los mixtecos y los grupos originarios de los magueyes, desde que se come hervido, cocido, tatemados, flores, quiotes, tallos, o sea, pues un montón de parte de eso. Entonces, pues también trabajo sobre esas plantas. Ya que menciona las agaváceas y bueno, las cactáceas, ¿no? Sabemos que México es un país megadiverso, ¿no? Se dice, ¿no? Que efectivamente tenemos recursos naturales que en otros lares no se dan. ¿Qué tanto la gente común sabe de lo que tenemos y lo cuida además? No, falta mucha difusión, no toda la gente sabe. Incluso podría decir que algunos, su mundo está reducido al pueblo donde vive, como me pasaba a mí cuando vivía en un pueblo. Para mí era todo el mundo porque no había salido, ¿no? Todas las montañas que rodea es todo lo que existe y todo lo que hay allí. Y uno no piensa si eso crece ampliamente en el mundo, crece solamente en México. No, uno no cuestiona porque no está, digamos, no está informado. Pues no hay comunicación, y no hay muchos datos, ni siquiera en las escuelas, ¿no? En las escuelas, cuando estaba estudiando, pues aprendíamos más sobre tundra que nunca habíamos visto ni nunca veríamos quizá en nuestras vidas. Estudiábamos, estábamos emocionados a veces ver los tigres de Siberia o cosas africanas, pero no cosas bellas que están a nuestro alrededor. Entonces, como que no tuvimos esa educación de apreciar y valorar lo que crece cerca para cuidarlo y conservarlo. Y eso es quizás lo que pasa en este país, que no, no cuidamos mucho los recursos que está alrededor, porque no tenemos información para qué hace, ¿no? La gente luego pregunta, dice, ¿para qué sirve? O sea, la gente cree que una planta o un animal a fuerza le tiene que servir para que sea útil, ¿no? Se le olvida que son los que dan servicios para mantener este mundo, ¿no? Como desde las bacterias, que hace ciclo de nutrientes, descompone materia orgánica, para que sea
asimilable a las plantas dan oxígeno, regulan la temperatura locales, sin árboles ya vemos, hay erosión, hay derrumbes, entonces las plantas dan un montón de servicio inimaginable, ¿no? Y agua, ¿no? Donde hay bosque, pues hay ríos, hay agua, hay vida. Pues si no cuidáramos las plantas, pues ya vemos las consecuencias graves en muchas partes del país, donde ya no llueve, la gente se queja de que ya no llueve, pues obviamente que la tierra está sobrecalentada, pues no hay algo que mitigue la temperatura local para que empiece a llover. Bien menciona, ¿no? Que aprendemos de la tundra y de algunos ecosistemas que son prácticamente alejados de nuestra más cercanía, ¿no? Nuestra cotidianidad. ¿Cuáles son los ecosistemas más comunes en México? Bueno, digamos, la parte más amplia, casi un 60% podríamos encontrar las zonas áridas y semiáridas, que son los bosques espinosos, ¿no? Y esa es la parte que cubre más en nuestro territorio, pues nos recuerda donde hay magueyes, cactus, huizaches, mezquites, son ese tipo de vegetación, ¿no? Sotoles, yucas o izotes, como le quieran llamar, que son los que abundan en estos ecosistemas secos que crece en México. Y la otra parte importantísima y grande de vegetación serían las parte templada del bosque de pinos y encino que crecen en las sierras, las dos sierras madres, tanto oriental, occidental, y lo que es la faja transísmica mexicana y la sierra madre del sur, que son las grandes cadenas montañosas donde crece la parte alta, donde crecen los bosques de pino y encino, que son los bosques templados y fríos. O sea, básicamente México es en un 60% árido o semiárido. Sí, o sea, sí, tenemos muchas zonas secas. Ajá, digo, porque hay una creencia de que México es selva, es tropical. Sí, y bueno, parece ser que pues no es así, ¿no? No, tenemos selva hacia el sur y bastante afectada y dañadas, ¿no? Las selvas de Veracruz, o sea, parte de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco. Las grandes selvas, pues quedan vestigios de selva porque hemos destruido, pero mucho, para meter ganado, ¿no? Una parte importantísima, eso es, hay ganado, y eso ha sido una consecuencia, o sea, nefasta, y hemos perdido, eh, pero quizá millones de hectáreas selvas, ¿no? Y seguimos perdiendo. Podríamos recuperar nuestros ecosistemas, tanto los áridos como los selváticos. Claro, hay dos cosas que se puede hacer, ¿no? Pues si tuviéramos que hacer una recuperación, primero hay que quitar los humanos, porque quitando los humanos se recupera. Es más, los ecosistemas se empiezan a recuperar, tardan, ¿eh? Algunos un poco más rápido que otros. Por ejemplo, la selva podría quizás, si no tocara, si no pasara nadie, no hubiera un programa de reforestación, en 20 años podríamos volver a tener una estructura, digamos, ya decente. Digamos, cuando hablo de estructura es que hay extracto herbáceo, arbustiva y arbórea, ¿no? Ya podríamos empezar a ver riqueza, porque se ha visto que se va recuperando un poco más rápido. El problema de que no se recupera es que están los humanos, y estando los humanos es dificilísimo porque tienen mucha actividad. O sea, los humanos tenemos una gran actividad, ganadería, extraemos leña, madera, continuamente anda cortando. O sea, es dificilísimo que la selva se recupere con la presencia del ser humano. Tendríamos que casi dejar en cuarentena estas áreas, ¿no? Y en los ecosistemas áridos podríamos hacerlos menos inhóspitos. Casi todas las zonas áridas de nuestro país está también siendo ocupada por una razón. Como no hay plaga, le encanta a la gente meter ganado. O sea, también hay ganado en esa zona, mucha ganadería. Incluso quien viaje por Coahuila o Nuevo León, prácticamente está cercado todo, porque, o sea, hay ganado, y uno diría, ¿y qué come? Pues come los nopales, le llevan alimento, pero como no hay garrapatas, la gente le gusta mucho esos medios, y como no está regulado, pueden ocupar
las tierras que necesite. Es más, creo que no encuentro muchos lugares así prístimo cuando ando en las montañas. Siempre hay vacas, siempre voy a encontrar, sobre todo en el norte, vacas, ¿no? Y chivos. En el sur, más chivos y más vacas. Entonces tenemos así como que un asunto difícil, ¿no? Que resolver, porque explotar los ecosistemas es muy fácil, meter los animales así sin ningún control. Bueno, ahora mencionaba que fue uno de los pioneros y es algo que nos enorgullece acerca de estos programas de plantas que están en extinción. ¿Cuál sería la planta más representativa de ese problema? Empecé hace, decía, por 1991, 92 empiezo, porque en ese mismo momento se empieza a escuchar que hay tráfico de plantas a nivel internacional. Entonces eso llamó más la atención de que hay una convención internacional que regula el comercio de flora y fauna, y México ya existían leyes, sin embargo no se aplicaba. Por ahí por 1988, 89 aparece la Ley General de Equilibrio Ecológico en México, que empieza a regular esta parte de la parte de medio ambiente, de cuidar, o más bien aplicar la ley. Sin embargo, este país es tan complicado, y lo que hicimos es empezar a elaborar una lista de aquellas especies en ese tiempo que pudiera salir en la norma oficial mexicana, que finalmente salió en 1994, la norma oficial mexicana que regula las especies de flora y fauna en riesgo de extinción. Y nos basamos, primer lugar, nos basamos en los datos que daba la Unión Internacional eh, de Flora y Fauna, lo que se llama la lista roja, y luego lo de CITES, ¿no? Que es de la Convención Internacional que regula también el comercio de flora y fauna a nivel internacional, para ver qué plantas de México aparecen en esta lista que está siendo detectada en el mundo, que se está comercializando, y entonces elaboramos una primera lista. Y otra parte fue de la experiencia de nosotros, qué veíamos que se vendía en México, ¿no? Un ejemplo, en México, en los mercados locales, en la Ciudad de México, se vendía miles de viejitos, que son cefalocerius senilis, los viejitos. Entonces esos me llamó la atención, los viejitos. Al estar revisando, pues resulta ser que los viejitos son de tan lento crecimiento que para tener uno de 1 metro, por lo menos pasaría unos 30 años para tener uno de ese tamaño, y se vendía de 1,5 metros, de 2 metros en los mercados ahí tirados, ¿no? Entonces empecé a hacer acopio de fotos, y, y empecé a dar pláticas, que algo estamos haciendo mal en México. Estamos criticando de que hay tráfico de especie, porque eso es lo que empezamos, que los extranjeros lo están llevando, pero los mexicanos estábamos un poco peor, ¿no? O estamos en ese momento, somos, pero por 100 veces o 1000 veces quizás más dañinos que de lo que estamos denunciando del tráfico, ¿no? Entonces, me di cuenta que el comercio ilegal de plantas mexicana a nivel internacional ocuparía casi el 6º lugar, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver eso, en primer lugar está la destrucción de hábitat por agricultura y ganadería, hectáreas de destrucciones que hacemos los mexicanos, o sea, nosotros, o sea, y como el campesino parece sagrado, pues puede cortar todas las plantas, pero si alguien toma una de esas plantas, es un delito gravísimo, ¿no? Bueno, y sigue ocurriendo. Entonces, el segundo está la ganadería. Entonces, el segundo lugar, vimos que la ganadería tenía un impacto enorme sobre la diversidad de las plantas. Luego, tercero, estaría las obras de infraestructuras del gobierno. Llámese minas. Bueno, esa mina no es del gobierno, pero las minas tienen un impacto enorme. Las minas de extracción de diferente tipo de minerales, también para extraer gravas, las cementeras,
están las obras, las carreteras, que se empezaron a hacer grandes carreteras, la, en- la Comisión Federal de Electricidad tiene un impacto enorme, en- y pequeños caminos que hacen la gente para llegar a los pueblos, o sea, utilizando maquinaria y destruyendo hectáreas y hectáreas y hectáreas con la maquinaria que se cuenta. Entonces empezamos a ver que, entonces eso sí tiene mucho más impacto, ¿no? La construcción de grandes presas tiene mucho más impacto que cualquiera de los que habíamos intentado conocer en los años 90, que nos están saqueando, decíamos, no, están robando nuestras plantas, pero no estamos viendo lo que estamos haciendo, o sea, no, ya cuando nos metimos en la casa a revisar, pues así como todo, ¿no? Donde hay más peligros es en la casa, donde hay más daños es en la casa. Entonces empezamos a ver, entonces, ¿qué podemos hacer antes de empezar a gritar de que hay robo de plantas y tráfico? Pues empezar a hacer educación, empezar a dar información. Empezamos a trabajar en las zonas de grandes, de zonas muy ricas. Yo empecé, o sea, con los viejitos me llevó a Meztitlán, a lo que hoy se conoce como la reserva, no era reserva, pugnamos porque fuera reserva en el futuro, pero empecé a ir a la reserva de la Barranca de Meztitlán a trabajar con la gente, a caminar con la gente, con la gente, con los niños de la escuela, daba pláticas, de manera más personal, porque no hay recursos para hacerlo, pero como no está tan lejos de la Ciudad de México, está a 3 horas y media, pues agarra uno su vehículo, va y llego allá y hasta me hospedaban ahí, la gente muy amable y platicamos, hicimos, senderos, y después se declaró como reserva de la biosfera por el viejito. Empezamos con el viejito y empezó a haber decomiso de viejito, ¿no? Entonces lo que hice fue intentar regresar los viejitos. Regresamos los lotes decomisados de los viejitos y en un mes ya no estaban otra vez. Y nos dimos cuenta de que es algo inútil si la población no tiene conciencia, o sea, no podríamos vigilar las poblaciones y entonces tendríamos que educar a la gente, tendríamos que dar información, entonces que hubiera mucha conciencia. Y es lo que se ha hecho y obviamente ya creando, ya establecida la reserva como tal, ya oficial. Fuimos a la inauguración, ahí hemos estado y seguí viendo educación ambiental, trabajando en el campo con la gente. Empecé a ir a la reserva también de la biosfera, lo que es Tehuacán, Cuicatlán. No era reserva. Empecé a trabajar con una planta que vería Lagui hace muchos años, en 1991. Me espanté porque la única localidad que se conocía de esta planta, allá le llama Roseta Blanca, le dicen la gente, le pusieron un nombrecito ahí el nombre de la planta de manera local. Y esta planta se conocía nada más en un solo sitio y fuimos y contamos y quedaban 135 ejemplares. Y dijimos, pues esto se va a acabar a menos que hagamos algo. Y entonces estuve revisando en la lista internacionales cómo la consideran y la planta ya la había declarado extinta y dije, pues no está extinta, pero no falta mucho para que esté. De manera que tenemos que trabajar y propagar, ¿no? Llegamos a propagar más de 50,000 esa y tuvimos que reintroducir una parte importantísima de esa planta, gracias al apoyo ahora en ese tiempo, la Comisión Federal de Electricidad y la Fundación para la Conservación de la Biosfera de Cuicatlán, ACE, y empresas privadas, financiada especialmente por la licenciada Teresa Machado, y tuvimos un programa casi 10 años de educación ambiental en esa zona. Entonces creamos conciencia, hicimos libros, folletos, ayer estaba recordando con unos de mis colegas, hasta fuimos a dar curso en la cárcel que está ahí, una cárcel de alta seguridad a los, a los internos, porque pensaba sacar algunos para que hiciera trabajo comunitario, pero pues no se podía, y hasta hice locuras en ese tiempo para, para dar educación ambiental. Aquí quiero decir que no soy muy
dado ir a la iglesia, o sea, no me acerco, pero ahí fui a hablar con el sacerdote y cada vez que terminaba la misa daba un mensaje sobre la diversidad en la En la iglesia, en la iglesia. iglesia, o sea, cuando llegaba la gente y, para anunciar este, que, pues, aunque yo no fuera creyente como ellos, pero digo, si tanto digo, aman a su Dios, hizo una obra bellísimo, ¿por qué estarían destruyendo esta obra maravillosa? Y contaba la historia de los cactus enormes ahí, ya cuando hablaba de que tenía más de 250 años, la gente dice, ¿a poco tiene tantos? Y entonces empieza a cuestionar porque no sabía si esa planta, o sea, no se cuestiona si esa planta crece rápido o no crece rápido, pero cuando hablo de que esas plantas tienen más de 250 años, incluso alguna está, por ejemplo, las patas de elefante que crece ahí, se calcula más de 1200 años de edad. Y entonces la gente dice, ¿tanto? Y entonces empieza, esos pequeños datos ya les empezó a interesar, entonces empieza la gente a hacer conciencia y ahora empiezan a vigilar, ¿no? Hay zonas como también trabajé en la zona de Zapotitlán, la gente ahí ya es muy celosa, ¿no? No, si alguien va ahí a colectar semillas o una planta, la población los agarra, ¿no? Lo que no se ha logrado es que entre la misma población se controle las manos, porque ellos sí destruyen, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya evita el saqueo. Hay que decir que las equebrias son las que muy comúnmente se conocen como suculentas, ¿no? Y que la gente, bueno, así las reconoce, ¿no? Sí, no, la gente en el campo la sequeveria la reconoce como oreja de burro, lengua de vaca, oreja de conejo, no, parece una receta de cocina, pero así la gente conoce, o conchita le dice a estas plantas, que son las que mencionaste ahorita, la sequeveria, que también es un grupo muy interesante para México, ¿no? Al estar estudiando, pues me fui topando con diferentes especies como las equeverias, y tuve la fortuna de tener un apoyo por ahí por 2010 de explorar en México para hacer una colección, pero no hacer una colección como un museo, ¿no? Que se muere ir por más, ¿no? De esa, tomar 3 ejemplares, traerla a las instalaciones aquí del Jardín Botánico, cruzarlas y multiplicarlas por miles, ¿no? Y ahora sí, de las semillas dotamos plántulas a las comunidades rurales que arrancaban sus programas de propagación, ¿no? Tenemos así lugares así modelos en la Mixteca, en el mismo Cuicatlán en Oaxaca, en el Estado de México tenemos varios, ahora estamos yéndonos hacia el Bajío, pues gracias a la producción de semilla, porque nos dimos cuenta que tampoco producimos semillas, ¿no? La gente no sabe dónde están las semillas, o sea, si tiene una o dos plantas y dice, ¿y qué hago con ellas? Pues se puede cruzar y tener miles de semillas, y luego sus hijos dan más semillas, entonces lo que hicimos fue iniciar una fase de producción de semilla para poder iniciar este programa de propagación de plantas. Ahora, Jerónimo, siempre le hacemos esta pregunta a la gente que nos permite platicar con ella. ¿Le gusta el mezcal? Sí, empecé, no me gustaba el mezcal, mi papá destilaba mezcal, yo desde niño cuidaba donde se destilaba mezcal, pues yo iba, cortábamos magueyes, cargábamos los burros y luego llegábamos a cocer, o sea, se cocía, pues se preparaba el horno, se cocía, tardaba ahí una semana y se cocía los magueyes, luego se sacaba y lo machacábamos, teníamos así nuestro mazos para machacar magueyes, y Canoa. luego, ajá, las canoas y mazos, y luego de eso se llevaba en cueros, que son de cueros, donde se fermentaba, y Con luego cueros de vaca, ¿no? de cuero de vaca, Sí. y íbamos a traer la corteza del mimbre, que es una leguminosa, se llama acacia angustísima, que se machacaba, era que tiene tanino, ese es el que usábamos para fermentar. Entonces se agregaba eso y tardaba también unos 8 días en lo que se fermentaba, ya se hacía así como un tepache, y ese es el que se utilizaba y se llevaba a las ollas de barro, porque nosotros destilábamos en ollas de barro, y tenía una cosa que le decíamos el caso, que era creo que el único material raro, porque es de estaño, es ahí donde pasaba el agua para enfriar, Para enfriar. y luego ya salía el mezcal, lo recogíamos en un cántaro,
otra vez de barro, y yo era el que estaba ahí prendiendo el fuego y veía que ya se llenaba y anunciaba que ya hay que recoger, porque tenía 7, 8 años, entonces pues era, no tenía fuerza para cargarlo, entonces avisaba, era así como el alarma de que ya está listo, ¿no? Y se destilaba toda la noche, así que hay que estar cerca de la olla vigilando, ¿no? Mientras otros duermen, luego pues hacíamos así guardia para destilar, entonces, y no tomaba el mezcal, porque en mi cultura los niños no podían tomar y pues agarré esa cultura, no toman, ¿no? Incluso yo el mezcal, empecé a probar el mezcal creo que como a los 38 años, o sea, no temprana edad, empecé a probar y ya sabe, cuando uno empieza a probarlo a esa edad le empieza a gustar de más, ¿no? Y bueno, ya empecé a probar los mezcales y empecé a ver que, empecé a notar diferente calidad del mezcal y todo, pero ya de más edad, no tan joven, no inicié tan joven, siendo que destilaba mezcal desde chiquito. Pero ¿cómo ve usted este auge, este aumento que ha habido en la demanda de los mezcales? Porque hay muchos mezcales Ujú. y el impacto que está teniendo sobre los agaves, ¿no? Porque ahí sí estamos, creo yo, que teniendo un impacto, presionando demasía, ¿no? Las poblaciones de agave que crecen, pues, en todo el país, ¿no? Sí, no, yo creo que es algo que debemos de atender. Yo creo que debería ser un programa, yo diría urgente, ojalá se pudiera hacer proyectos de propagación de magueyes, que ya hay algunos muy buenos en Guerrero, ahí ya Chilapa tiene programa muy bueno de propagación. En Oaxaca, que es donde hay más, o en Michoacán, no tenemos así viveros grandes, como el que me gusta mucho, el de Guerrero, porque llegan a producir hasta 1 millón de plantas al año, ¿no? Para dárselo a los maestros mezcaleros para que vaya creciendo. Hacia Oaxaca, el programa que tenemos está en los terrenos de la Fundación para la Conservación de la Biosfera de Cuicatlán, donde se produce hoy cerca de 250,000 agave potatorum, que es el primer modelo que estamos haciendo allá, para estarlo dotando sobre todo esta región de Izcatlán y hacia Jocotipá, que son pueblos que están hacia la Mixteca, Uh-huh. que lo plante solamente en los terrenos erosionados, porque no se le vaya a ocurrir hacer como Tequila Jalisco, o sea, ir arrasando todo. Entonces veríamos así, parece muy bonito, pero en realidad es una gran destrucción. Entonces no queremos ver ese modelo. Ya lo veníamos trabajando desde hace muchos años y lo paramos justamente hasta no llegar a un acuerdo con los comuneros de no talar más, solamente ocupar terrenos erosionados, y como la Mixteca, en este caso, en esta parte de Oaxaca, hay mucho terreno erosionado. Allí se puede perfectamente plantar esta cantidad de plantas. Le hemos estado con la fundación dotando plantas de manera gratuita a la población para que empiece a cultivar el maguey. Hay que cultivarlos, se puede cultivar, incluso los magueyes son tan nobles porque eh, un solo maguey, por ejemplo, ese del agave potatoro o el mismo cupriata, puede tener más de 20,000 semillas y germina el 98%, o sea, germina tan bien, o sea, en realidad es tan sencillo propagarlo, ¿no? Pero a la gente se le hace más fácil ir al monte sin hacer ningún trabajo y lo que está ocurriendo es que se está acabando. Cuando hicimos un estudio de poblaciones, obviamente está deteriorado, y eso que no hicimos estudio de genética, no hicimos un estudio de poblaciones donde hay que ver la estructura poblacional, cuántos pequeñitos, cuántos juveniles y cuántos adultos hay, ¿no? Y en qué condiciones se encuentra, y realmente la población está fragmentada y dañada. No duraría mucho si sigue en ese proceso, por eso iniciamos esta tarea, ¿no? Gracias a la iniciativa ya del licenciado Diodoro Carrasco, quien dirige hoy la Fundación para la Conservación de la Biosfera de Cucatlán, y digamos, con los estudios que ya veníamos haciendo, que era muy fácil de producir, ¿no? Y empezamos ahí. Y yo creo que requiere trabajar con un montón de magueyes en Oaxaca.
tenemos el caso de lo que llaman el mezcal de Tobalá, que es el agave semaniana. No hay vivero de ese y lo están sacando de campo, ¿no? El madricuiche, que es otro que están sacando, que es agave Karwinski, ¿no? Que tampoco hay vivero y se está arrasando a las poblaciones. ¿Y qué está ocurriendo? La gente que va a cortar está cortando los mejores fenotipos, quiere decir que va agarrando lo mejor y entonces poco a poco se va deteriorando y van dejando los que que no son tan buenos, y entonces urge un programa de colecta de semilla, pero así como es algo de emergencia casi, y no hemos podido encontrar eco en un programa gubernamental para establecer vivero y dotárselo a la gente para que vaya reforzando las poblaciones, y entonces haríamos un trabajo genético de mejorar el maguey, porque hay programas, se puede hacer mejoramiento genético, selección de variedades, hay cosas muy buenas que se puede hacer si hay esta demanda, y la demanda va a crecer y sigue creciendo, y los magueyes siguen sufriendo presión a tal grado que hoy los mezcaleros ya utilizan agave salmiana, utiliza agave americana, o sea, lo que se le atraviesa a la mano, porque en realidad todo se puede utilizar, pero no hay plantaciones masivas, ¿no? Necesitamos hacer grandes poblaciones. Estaba también revisando hacia Michoacán, están utilizando el agave Inaiquides, ¿cierto? Sí. Y ese tampoco se está propagando, o sea, van al monte por ellos, y entonces, pues, es un grave problema, y sería desastroso. ¿Por qué? Porque los magueyes es la fuente de alimento de una gran cantidad de fauna. Cuando da inflorescencia, pues los murciélagos de ahí prácticamente la mayoría de los murciélagos que toman néctar van ahí, y colibríes, abejorros, aves, o sea, un montón, o sea, se acercan insectos, hay miles de insectos, y hay otros pájaros que atrapan los insectos que se acercan, o sea, es un manjar y un paraíso para la fauna. O sea, no solo es para nosotros, es para la fauna, y también se nos olvida otros usuarios, ¿no? Y por eso es tan importante, cuando estamos haciendo un programa de eso, decimos, pues ahora si va a cultivar los magueyes, va a dejar el 10% para los usuarios, o sea, ese no lo va a cortar, va a dejar que dé flores, frutos para los otros usuarios. No hay que olvidar que no somos nada más nosotros, sino están otros que dependen de los magueyes. ¿Qué tipo de agave le gusta en un mezcal? Bueno, el que más, bueno, hay dos que me gustan, ¿no? Que es el agave potatoro, bueno, más bien tres. El agave potatoro, el semaniana y el agave cupriata, ¿no? Que son tres magueyes, y todos son silvestres, ¿no? Sí, la mayoría. No, sí. Ajá, todos son silvestres. El cupriata ya lo están cultivando por fortuna. Pero solo en zonas. Sí, solamente si hablamos de Chilpancingo, algo de hacia Filo de Caballo, hacia Chilapa, Sí. Ajá, de Álvarez. Sí, Chilapa de Álvarez. Hacia allá, esa zona, pero toda la zona de Arcelia, Altamirano, hacia Cihuatanejo, pues lo sacan de campo, o sea, no hay cultivo ahí. Son grandes zonas también mezcaleras, y están sacando mezcal y no hay cultivo. Entonces, y la gente no lo hace porque la gente sea mala, sino simplemente porque necesita orientación, necesita asistencia técnica, y es muy sencilla la asistencia técnica. Y diría, ¿y por qué no van? Bueno, pues porque son recursos, ¿no? O sea, no podemos, yo voy por todos lados y ya no nos alcanza recursos, porque no tenemos un financiamiento como para andar yendo, porque no solo es ir, sino hay que armar los viveros, y los viveros cuesta dinero armarlo, ¿no? Y aunque sea sencillo, pero siempre son recursos, y pues necesita un poco de agua, necesita algo para que avance, para que pueda funcionar. ¿Los agaves serían parte de la solución del campo mexicano? No creo que es una solución, pero es una ayuda enorme. Yo estoy viendo con los maestros mezcaleros, algunos sí, o sea, algunas familias viven completamente de eso, pero yo creo que sería complementario a otras actividades. O sea, este país, o sea, tiene tantas cosas como para depender de uno solo, de cultivar maíz, frijol o
maguey, ¿no? Existe otras, otras plantas de usos ornamentales, o sea, yo creo que es complementario, o sea, el mezcal, sí, o sea, tiene un alto impacto en la economía, o sea, sí genera empleo, genera recursos, pero eh, no creo que sea así como que la solución, sí, es una cosa complementaria. Así como ocurría con nuestras actividades cuando pues, destilábamos mezcal, ¿no? Era para conseguir otras cosas que no teníamos, comprar ropa, o sea, vendíamos mezcal para comprar ropa, zapatos, bueno, en ese tiempo, ¿no? Guaraches, sombreros, o lo que sea, pero eh, es una, ayuda a la economía de la familia, pero bastante. Ujú. Algo que, ¿cuánto tarda en madurar un agave? Eh, Varía, por ejemplo, los grandes magueyes tarda hasta los 15 años, ¿no? 15 años, o sea, desde que se planta hasta que se desarrolla completamente para cortarlo. Y los magueyes más pequeños como pues cupreata, como agave potatorum, agave semaniana, puede variar, eso depende del cultivo, entre 6 o 9 años. En eso queremos enfocar también un proyecto porque se puede hacer selección de variedades y se puede acelerar el cultivo, o sea, digo, el crecimiento haciendo un buen manejo de cultivo de estas plantas. O sea, nos hace falta, o sea, llevar a cabo prácticas ya en campo, pues obviamente, si hay fertilización, obviamente con biofertilizante, no ir a poner más fertilizante que va a provocar salinidad y empieza a empobrecer más el suelo, ¿no? O sea, podríamos tener un programa ya, ya existen muchas cosas que se puede hacer para mejoradores de suelos y podría crecer mucho más rápido si hay un manejo. Si llegáramos a tener asistencia técnica y manejo, podría crecer y reducir. Incluso estamos tratando de reducir de tiempo, ¿no? En los viveros puede estar 2 años, que crezca bien, ya para mandarlo al campo y nada más estaría 5 años o 4 años más y ya empezar a cortar, ¿no? En eso también estamos, que todo, o sea, es meterle tecnología, hoy hay muchos conocimientos, simplemente eso es organización, ¿no? Es lo que hasta me la ganó. O sea, sí contamos con gente como usted que quiera ir a las zonas, que luego les da miedo, a las zonas a platicar con los pequeños productores, con los maestros mezcaleros, con las comunidades para explicar por qué vale la pena hacer este tipo de cosas. Claro, no, tenemos capacidad técnica. Hoy ya no desconocemos cosas. Los que inicié cultivando plantas suculentas y nos dimos cuenta de dónde podemos hacer cosas, ¿no? Porque cuando uno aprende a cultivar cactus, aprende a cultivar magueyes, aprende a cultivar siemprevivas o conchitas, las crasuláceas, empezamos a aprender que son plantas que tienen un metabolismo. Todas estas plantas que hablé tienen un mismo metabolismo. O sea, son plantas que capta dióxido de carbono en la noche, no como los otros, no como las plantas, como los árboles. Entonces, conociendo la fisiología, ya hay conocimiento sobre fisiología, sobre anatomía, ya sobre cultivo, pues yo creo que nada más es falta de verdad organización, grandes invernaderos, viveros, y de ahí se manda al campo, obviamente con un programa fitosanitario perfecto, porque también si sale de vivero enfermo, llega al campo enfermo, obviamente que no va a crecer. O sea, tenemos que hacer ese programa, un protocolo de cultivo muy sencillo y muy eficiente, que ya lo conocemos, es simplemente llevarlo a cabo, llevar esto a cabo a la práctica, que es lo que estamos haciendo con el vivero modelo que está en Cuicatlán. Lo estamos viendo que salga ya reforzado, digamos así como se va a ir hay que tener un protocolo desde cuando se prepara desde invernadero, hay que estresarlo un poco, quiere decir que hay que someterlo a un estrés hídrico, no darle agua para que la planta empiece a acostumbrarse a la parte difícil y luego llevarlo al campo, dejarlo ahí, antes de plantarlo, dejarlo unos 20 o 30 días para que o sea, por la altitud o por donde vaya a estar, se vaya acostumbrando y luego ya se planta en tierra, ya preparada la cepa y la planta
enraiza, pero mucho más rápido de lo normal. O sea, ya en 15 días puede estar emitiendo raíces allá en campo y entonces para que empiece a atrapar agua y entonces también programar, plantarlo cuando va a llegar el agua, no al final ni en tiempo de seca, porque es lo que hacen la reforestación, pues mata a todos, ¿no? Ajá. Bueno, Jerónimo, algo que quiera decirnos que yo no le haya preguntado. Bueno, ya, no, es muy amplio. Podríamos pasar aquí platicando de magueyes, pero yo creo que lo que sí urge es crear, casi así como crear un fondo especial para la propagación de plantas de magueyes silvestre que está siendo utilizada con fines de extracción de mezcal u otro uso, pero generalmente es de mezcal. Deberíamos de tener un fondo urgente donde que ese fondo se aplique en todas estas comunidades que está explotando el maguey silvestre para dotarles de magueyes y que lo cultiven en su terreno y a la vez hagamos programa de mejoramiento, fitomejoramiento en el sitio, ¿no? Trabajar con eso y no tardaríamos mucho. Es una bendición estos magueyes porque podríamos entender esto en un plazo de 10 años, ¿no? Cuando hablo 10 años, parecería ser mucho, pero en realidad no, porque pasaría otros 10 años y seguiríamos igual de mal, ¿no? 10 años tendríamos ya productos. Y puede ser antes, pero cuando 10 años es que 10 años generaríamos una tecnología extraordinario, ¿no? Porque esto iría acompañado de tecnología y la siguiente cosa que me interesa súper importante, eso que no preguntaste, pero quiero decirlo, que es la producción de leña. Tenemos que tecnificar porque si sigue utilizando leña, hay de dos, o usamos gas o haremos plantaciones forestales para producir leña, ya hay tecnología de producir leña en poco tiempo, ¿no? Podemos producir leña y hacia allá. Eso es la parte que me interesa, que vaya ligado o sea, estas dos partes donde utilicen leña, hay que producirla porque se está dañando. Otra vez se corta muchos árboles que no se habla nada más de maguey, pero también está la afectación a los ecosistemas naturales por uso excesivo de leña también para cocer los magueyes. Sí, todo, es un todo, ¿no? Uh-huh. Vemos la parte. Antes, qué bueno que se me olvidó preguntarle. ¿Qué opina de que los magueyes, ¿sí? Magueyes que básicamente son endémicos de México, en su mayoría de América, estén siendo llevados a Australia, estén siendo llevados a África, aparte de Sudamérica, algunos con propósitos de crear biocombustibles, algunos otros con propósitos de crear destilados? Bueno, yo no estoy en contra de que se lleve. ¿Por qué razón? Nosotros también hemos sido beneficiados, o sea, somos ya una cultura globalizada, hemos sido beneficiados, pues han traído el arroz, se ha incorporado cosas importantes en nuestra cultura. Si la gente desea trabajar con nuestras plantas, yo no veo un problema. El problema es que nosotros no lo estemos trabajando, o sea, ahí es donde está el lío. Los demás, creo que la humanidad tiene derecho de usar, ¿no? Pues muchos utilizan el maíz, el frijol, que son de México en el mundo, y también nosotros utilizamos muchos recursos de otro lado, el mango, el sandía, naranjas, cultivamos aquí. O sea, también hemos sido beneficiados. Yo creo que no es un problema de que lleven las cosas, es un problema de que aquí no se está haciendo. Lo mismo opina de las grandes farmacéuticas que vienen acá, se llevan las plantas y nos venden más, más caro el resultado, obviamente, de sus investigaciones, ¿no? Merecen el reconocimiento de ese tipo de bioprospección, ¿no? Que hacen. Sí, otra vez, tenemos una ley que no se cumple, o sea, eso sí es una cuestión legal, ¿no? Tenemos un convenio sobre la biodiversidad biológica de reparto de beneficio, pero nuestras leyes están muy bien hechas, solamente que no las hacemos cumplir. O sea, es una parte legal. Y la siguiente parte es que también hemos sido como país, como la parte gubernamental, no tiene definido ciertas cosas que un proyecto de nación, como es pues generar sus propias líneas o su propia investigación y aprovechar las plantas
y no quejarnos de la bioprospección, porque nosotros podríamos hacerlo, ¿no? Podríamos tener grandes laboratorios para estudiar nuestras plantas, hacer extractos y trabajar en equipo desde el que explora, el que trabajan los químicos, tenemos químicos extraordinarios, no hemos unido el equipo, o sea, si yo fuera el gobierno, pondría un laboratorio, uniría todos los cerebros que está lleno en México, o sea, no es que no haya, hay gente súper ingeniosa aquí y talentosísima, bioquímicos, químicos, físicos, matemáticos, los junto allí y a ver, genéreme un producto, o sea, puedo decir una planta, ¿no? El toloache, por ejemplo, que se ha hablado mucho, pues que me obtenga miles de productos del toloache. ¿Cuánto tiempo? Tardaría 5 o 10 años, pero tendríamos líneas de productos si quisiéramos. En realidad, si quisiéramos, no estaríamos quejándonos de que vienen otros, más bien deberíamos de quejarnos de no hacerlo. Otra vez, somos nosotros, o sea, nosotros debemos de hacerlo, no, porque yo pienso muchas veces, si yo fuera una farmacéutica en el extranjero, pues si a mí me dejan pasar, si yo estuviera en México y voy a Centroamérica, si me dejan pasar, yo paso. No es culpa mía que me dejen pasar, es culpa de los que no cuidan su casa. Sí, te tienes toda la razón, o sea, hay que Entonces, otra vez estoy sobre nosotros, o sea, nosotros somos responsables de cuidar y aprovechar y conservar los recursos que tenemos, los mexicanos. Entonces, ¿cuál sería la solución para esta dinámica que tenemos? Información, conciencia, educación. Lo que yo creo que hay que hacer, ha habido iniciativa muy buena del gobierno, no todo ha estado mal, nada más que eso no se dice, ¿no? Algunas, eh, por ejemplo, hace unos años, por ahí por el año 2000, se crearon lo que se llaman las redes temáticas sobre los recursos fitogenéticos. Muy bien, nada más que hay fallas en la ejecución, pero muy buena iniciativa quiere decir que, por ejemplo, existe red de magueyes, ¿no? Sí, agarré. Ajá, pero puede existir redes, pero si no tiene dinero, pues da lo mismo de tenerlo como algo imaginario, no, necesita de fondos, pero los que dirigen ahí tienen que tener otra vez una visión más empresarial, porque luego se tiene otra visión, más investigación, ¿no? O sea, demasiada investigación nos paraliza demasiada investigación, tenemos investigación de investigación sobre investigación, pero ya hay cosas que se puede ejecutar, entonces lo que yo hago, en el caso que me encargaron la red, ¿de qué vería? Es que hay que ejecutar, ¿no? Esto es nivel ejecución. O sea, en lo que estoy investigando, estoy propagando, en lo que estoy propagando, hay que estar comercializando. En realidad, la parte final y bonito de todo para que tenga dinero es que venda, que haya comercio. Al final de cuentas, es eso lo que nutre un proyecto. Pero si el proyecto solamente consume dinero y consume dinero eternamente para investigación, se vuelve lo que dicen, ¿no? Análisis es parálisis. Demasiado análisis, pues nos paralizamos de nuevo. Hay que empezar con pequeñas cosas. Hay que empezar con un producto, ¿no? Ya un producto. 2, 3, empieza producto. Trabajamos, ¿no?, con diseñadores. Tenemos excelentes diseñadores gráficos, diseñadores industriales, ¿no? Comunicólogos. Tenemos un equipo, tenemos mucho profesionista. Nada más es cuestión de unirlos y que se le encargue un producto. Por ejemplo, si yo tuviera lo que estoy diciendo, crear un fondo, ya no estoy viendo la red, ¿no? Sino para que esto, ¿por qué digo un fondo? Porque lo que carece en toda la red es dinero, entonces hay que crear un fondo. Y no es mucho, ¿no? Operamos a veces nosotros con 1 millón y medio al año, que parecería mucho, pero en realidad no es gran cosa, ¿no? Al arranque de cada proyecto, pues podría ser 5 millones porque hay que poner los viveros a funcionar, ¿no? Después cuesta menos. Y eso, a grande, digamos de aquí a 10 años, el país sale beneficiado porque pues hay producción. O sea, es una inversión. Ahí sí, no es fondo perdido como lo que creen, no, este sí es inversión al campo y luego salen productos. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la grosería que más le gusta? Hijo, no soy muy de...
¿No? No, Excelente. ajá, no, no soy muy de, pues así de grosería, no, Ay, no, no recuerdo. También es que venimos de una cultura donde desde niños si decíamos grosería nos daban de cuerazos, pero duro, así que más bien no fuimos mucho de. O la palabra que más le gusta, ya sea de sus orígenes o en español. Am, bueno, sí hay grosería, sí hay grosería, pero puedo decir una grosería, pero es una grosería ecológica. Por ejemplo, una palabra muy ofensiva para los mixtecos es que le dice ñacasilochi, quiere decir que te coman los opilotes. O sea, esta es una ofensa, o sea, es una gran una ofensa, gran ofensa. pero bueno, ves, por eso decía, es una grosería ecológica. Nosotros así, o sea, si alguien dice eso, híjole, así como que es mucha ofensa, ¿no? Pues aquí como en esta cultura, pues no es tanto, ¿no? Es como es suavecito. ¿Cuál es el ingrediente secreto del éxito? ¿El trabajo o la suerte? Yo creo que no hay suerte, no, es el trabajo. O sea, aquí no, obviamente hay que estar, dice la gente, no, hay que estar en la hora, el lugar adecuado y el momento exacto, ¿no? Y ahora sí voy a decir una grosería, ¿no? Que hemos inventado, no sé, que he estado diciendo, no, es una grosería y fea y no la vayan a, eh, pensar, pero me divierte algunas cosas, ¿no? Que yo decía que mucha gente tenemos el síndrome de Cótex. Dice, ¿qué es eso? Que está en un lugar, en un buen lugar, en un mal momento. Bueno, muchas veces pasa eso en la vida, pero el éxito en realidad, lo que llamamos éxito, es algo relativo, pero si podemos llamar éxito a tener trabajo, y yo creo que ser feliz es el éxito final, no sé si es tener dinero, es como uno es exitoso, ¿no? Pero, porque eso no lo sé, pero lo que sí sé es, el éxito es disfrutar lo que uno hace todo el tiempo. Entonces, y no es de gratis. Hay que trabajar, hay que tener disciplina y ser terco sobre eso hasta que funcione, ¿no? Y tiene que funcionar. ¿Cuánto? No calculo tiempo, ¿no? Ese es de vida, ¿no? O sea, ¿cuánto va a funcionar? No lo sé, pero o sea, lo arrancamos y tiene que funcionar. No hay plazo que funcione. Es que mucha gente pone, no, es que tiene que funcionar de aquí, si no, yo ya tiro la toalla. No, algunos, por eso soy mixteco y me dicen misterco, porque, o sea, insisto y vuelvo a insistir, o sea, parece que no funciona, tiene que funcionar, o sea, uno también, no hay que ser tan necio, pero ve uno que funciona y va a funcionar, tarda años, ¿no? Me acuerdo del programa tan de aquí del Jardín Botánico, yo inicié propagando plantas aquí en charolitas, ¿no? Porque no había, cuando llegué hace 27 años, no había aquí en el jardín programa de propagación. Entonces, empecé con una charolita aquí en el laboratorio, con plantas pequeñas, y luego se construyó un invernadero chiquito de 40 metros, y empecé a llenar ese invernadero. Y pasaron 20 años hasta llegar a tener grandes invernaderos. Pues pasan muchos años y juntando fondos poco a poco, y funciona. Y empieza las cosas, pero no es tan rápido, ¿no? Un proyecto que inicié, el de la red de Echeverría, va a 8 años y apenas estamos viendo que está funcionando, empieza la fase comercial, ¿no? Estamos viendo que funciona, pero pasa años, pero estamos sobre eso, estamos por tirar la toalla porque a veces ya no tienes ni para la gasolina, o sea, ni para las tortas, pero está uno ahí otra vez y funciona, y tiene que funcionar, solo requiere estar todo el tiempo. Cuando hacemos broma aquí, ¿no? Cuando preguntan, dice, ¿cómo va tu proyecto? De hace 8, que iniciaste hace 8 años, digo, muy bien. Dice, pues entonces de familia ya ni te pregunto. ¿Por qué? Porque pues uno descuida a la familia, porque para que arranque eso es que está concentrado todo sobre eso, ¿no? Ya la familia dice, ya quisiera hacer un proyecto para que me haga caso, ¿no? Y que esté aquí todo el tiempo, porque uno de esos proyectos, uno está siempre cuidándolo, ¿no? Es así como
más que un hijo, porque hay que gastar y cuidarlo hasta que crezca. ¿Vale la pena? Claro que sí. ¿Por qué? Porque a diferencia de los hijos, algunos que es como pérdida total, no, este sí vale la pena, porque eso es, o sea, esto crea empleo, esto es un proyecto bellísimo, ¿no? Los que estoy viendo, lo que hemos creado son bellísimos y ha creado empleo y ver la gente que trabaja, tiene trabajo y todo, no, pues es una maravilla. A mí bueno, eso me llena, me gusta y eso sí me da energía y siento igual cuando inicié así como así muy emotivo hace 27 años, así con la misma energía de joven, cuando veo esto que funciona, vamos a arrancar otro, ¿no? Y tiene que funcionar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pues como no tengo prisa en morirme, pues hay que seguir. Muchas gracias, Jerónimo, por esta agradable plática. No, al contrario, Fernando. Muchas gracias y gracias por hacer difusión. A ustedes.